Padre que estás en gloria, gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que bendiga, Dios, la palabra de este día. Bendice, Dios, a nuestra pastora. Úsala, Señor, con un carbón encendido en su boca, Señor. Que lo que ella hable sea para edificar a tu pueblo, Señor. Sea para que aprendamos cada día más, como dice tu palabra, Señor. Que tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia, Señor. Gracias, Padre. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Estamos aquí. A ver, el sonido, sí, ahí está. Saluda a alguien, dile, tú eres un bendecido de Dios. Saluda a alguien, díselo. Tú eres un bendecido. Tú eres ungido, dile, tú eres ungido. Díselo creyendo, tú eres ungido. Tú eres enviado, díselo, enviado y capacitado. Vamos, dígale, a ti te ha capacitado el poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Se ven hermosos desde aquí. Los saludo a todos, que ahora la entrada no me dio tiempo. Los saludo a todos, les amo, les bendigo sus vidas. Le damos favor y gracias de Dios sobre cada familia nuestra. Amén. Y sobre nuestros hijos. ¿Quién recibe esa bendición? Amén. Amada iglesia, el domingo pasado fue domingo de resurrección, ¿fue así? Fue domingo de resurrección. Y en esa semana de la Semana Santa tratamos de hablar de todo lo que había ocurrido en la última semana de Jesús, de su ministerio, quiero decir, en su humanidad. Estamos aquí, iglesia, ¿verdad? Y con el favor de Dios vamos a transicionar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy recibieron una invitación, ¿no?, que decía Hechos de los Apóstoles. No nos distraigamos, si gustan dejen eso, si no, pues, entonces vamos a transicionar con el favor de Dios al libro de los Hechos de los Apóstoles, que está a continuación de los 4 evangelios. ¿Saben el nombre de los evangelios? ¿Cuáles son los evangelios? Vamos, a ver, Mateo, Lucas, ¿qué más? ¿Verdad? Lo que es, amada iglesia, algo está sonando. Lo que es el evangelio de Lucas es el tercer evangelio en su Biblia. Amén. Amén. Vamos a enseñar sobre la vida de estos hombres. Vamos a hablar de ellos, cómo entregaron su vida a favor del Evangelio de Cristo, de esta fe, de esta nueva fe en Jesús como Señor y Salvador. Amén. 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 El libro se llama Hechos de los Apóstoles. No se llama la sugerencia de los apóstoles, ¿verdad? Se llama los Hechos de los Apóstoles. No se llama tampoco las buenas intenciones de los apóstoles. Se llama ¿cómo? Hechos. Hechos. O sea que vamos a hablar de los hechos. No fue de que algo que se imaginaron que iban a hacer, no. Algo que ya hicieron. No es las buenas sugerencias, las buenas intenciones de los apóstoles, sino hechos reales por los cuales esta gente extendió el reino de Dios, creyeron en el Señor, creyeron en lo que habían recibido en aquel aposento alto para ir y predicar esta nueva fe en Cristo como Señor y Salvador de toda la humanidad y extenderse por toda Judea, por todo lo que es Samaria y hasta donde ellos pudieron llevar este mensaje. Entonces vamos a estar entrándonos en esto. Así que vamos a entrar a una serie donde van a escuchar algunas cosas interesantes de la vida de estos hombres. Uno de ellos, ¿quién es el escritor de los Hechos? ¿Alguien sabe acá? ¿Quién escribió los Hechos? Pablo. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Les tengo noticias. ¿Quién? Lucas. Exactamente. Un aplauso. Dale. Lucas fue el escritor de los Hechos. Lo vamos a ver ahora en la prédica, ustedes lo verán. Hace 30 años, se dice fácil, 30 años, ¿verdad? Ahora que lo menciono, hace 30 años me llegó una obra a mis manos, una obra literaria de Taylor Cowell, una escritora inglesa. Escribió sobre la vida de Lucas, Lucano.
Su nombre es Lucano, quedó Lucas traducido a nuestro idioma. Esta mujer demoró 42 años en escribir esa obra acerca de la vida y del ministerio de Lucas. Estaba apasionada con la vida de este hombre y le llevó todo ese tiempo porque lo hizo en 4 fases diferentes y demoró 42 años en escribir una obra. Imagínense lo valiosa que está. Ahí está en Amazon. Si ustedes se lo quieren comprar, se lo pueden comprar por Amazon. Esa obra se llama Médicos de Cuerpo y Alma. Si no lo sabían, Lucas tenía profesión médico, era doctor en medicina. Y en honor a su llamado, al llamado ministerial de Lucas, esta mujer escribe esa obra, Médicos de Cuerpo y Alma, porque no solamente era médico de profesión, sino que también tenía el don de sanidad. Amén. Entonces, a esa enfermedad ya le moría. Si no lo sanaba con la medicina, el don primeramente, y si la cosa que tenía de sobre recursos para poder sanar a las personas. Entonces era muy solicitado el doctor. El amado médico les envía saludes, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 14. No lo busquen, solo lo doy por referencia para aquellos que escriben. Les envía saludes, le decía el apóstol Pablo ahí preso junto con Lucas, porque fueron compañeros también de prisión. Les envía saludes nuestro médico amado, le decía el apóstol a los Colosenses. Les repito la cita, 4:14, para aquellos que toman nota. El asunto de que Lucano de Antioquía, ahí fue donde él nació. Les cuento, para aquellos que les gustan estos datos, que no conoció a Cristo. Lucas no conoció a Jesús. Llegó a Israel un año después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Él había estudiado en la Universidad de Alejandría. Esta universidad en aquel tiempo, en aquella época, era el símbolo de la sabiduría. Es decir, era lo mejor. Era decir, mejor que Harvard, ahora Harvard, en la Universidad de Harvard aquí en este país. Era el símbolo de la sabiduría. Y ahí estudió Lucano, estudió medicina. Hijo de un contador. Y su madre, Iris, que también estaba apoyando en los quehaceres de un palacio. Pero ¿cómo el hijo de un contador llegaría a esa universidad, la más prestigiosa de aquella época? Esta es una historia hace 2000 años. Lucas es contemporáneo a Jesús, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Están aquí? Amén. Resulta que este Lucano, Lucas, llega a esa universidad por la siguiente razón. Miren cómo Dios prepara todas las cosas. Todo tiene el Señor, todo lo tiene preparado. Dice en su palabra que tiene preparado las buenas obras en las que hemos de andar. Tú no te preocupes por tu mañana, porque Dios ya ha estado ahí. Amén. Y lo que hoy no tiene sentido para ti, tú verás entre poco falta, iglesia, para que veas los hermosos planes que el Señor tiene para tu vida y para la mía. ¿Quién alaba eso? Este Lucano de Antioquía, médico graduado de la Universidad de Alejandría, se graduó con honores debido a que el padre adoptivo de él hizo memoria, quiso honrar la memoria de su verdadero padre, el contador. Este contador era el que llevaba los libros contables de este hombre prominente en la política. Vivían en palacio, tanto el padre, el papá y la mamá de Lucano eran hombres libres, pero estaban viviendo ahí en palacio. Resulta ser de que este hombre, el contador, el papá de Lucano, en uno de esos viajes de ciudad a ciudad por el mar Mediterráneo, recuerden de que la navegación era lo más avanzado en aquella época para trasladarse de una ciudad a otra alrededor del mar Mediterráneo, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, en uno de esos hay un naufragio y los libros contables caen al agua y detrás va el papá de Lucano a rescatar los libros y muere en esa ocasión. Se pierde la vida, se pierden los libros. Y cuando este hombre prominente escucha la noticia de que su contador ha fallecido y que Lucas queda únicamente huérfano de padre, entonces él quería
honrar la memoria de la fidelidad de este hombre que le había servido por tantos años. Y este hombre también tenía otro hijo llamado Diodoro y quería que Diodoro que se convirtiera en médico, pero el muchacho dijo: no quiero medicina, quiero ser militar. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿A cuántos padres les ha pasado que tienen sueños con sus hijos y ellos salen con sus propias iniciativas? Qué hermoso, ¿no? También darle la libertad a los hijos de que ellos puedan desarrollarse según lo que tengan en su corazón. Entonces este hombre Diodoro, que era hermano de crianza de Lucas, dijo: no quiero ser médico, yo quiero ser militar. Y él amanecía pensando en el entrenamiento militar de aquella época. Resulta, iglesia, de que este hombre volcó ese anhelo de ver a su hijo convertido en médico, lo volcó sobre Lucas y le abre la oportunidad que vaya y estudie en la Universidad de Alejandría, el símbolo de la sabiduría de aquel entonces. Dicen los estudiosos, ¿les está aburriendo la parte histórica? No. Esto todo solamente es una entradita. Ya vamos a predicar. Amén. Pero queremos aportar algo de la vida de esta gente, de los apóstoles que dieron su vida. Queremos conocer un poquito más de ellos. Amén. Resulta que dicen que ese Justiniano, un tipo poderoso de aquella época, que mandó a quemar la biblioteca de Alejandría, imagínense, dicen que si eso no hubiese pasado, la medicina el día de hoy no fuera la misma. Porque había muchos secretos escritos que estaban archivados en esa biblioteca, que esos secretos no pudieron revelarse a la siguiente generación. Ellos tenían algo, incluso algo para como un tipo de masa que llenaban las columnas de los palacios, le llamaban el fuego frío, de tal manera que los viajeros desde lejos miraban sus edificios, sus columnas resplandecientes, hagan de cuenta que tenían unos reflectores eléctricos, y hace 2000 años no existía la electricidad. Pero ellos eran muy avanzados en la sabiduría, muy avanzados, eran muy sabios, tenían muchos secretos. Ese asunto del fuego frío hasta el día de hoy no se sabe qué es, nunca se pudo descubrir qué era. Solamente se sabe en los libros de historia que estos griegos ocupaban ese tipo de masa de fuego frío para pintar su columna, pero no se sabe, nadie volvió a reproducir, eso se quemó ahí en el secreto en esa misma biblioteca de Alejandría. Solo menciono esto para que sepan la sabiduría de aquella época, que hasta hoy, el día de hoy, estamos privados de eso, porque un demente mandó a quemar esa biblioteca. Este es el trasfondo de Lucas, Lucano de Antioquía, amigo del excelentísimo Teófilo. Los dos conversaban allá en Antioquía, decían: wow, cómo nos ha llegado tanta noticia de Jerusalén. Hemos escuchado cómo esta persona llamada Jesús, el rey de los judíos, trastornó el mundo. Lleva un año apenas de que vino, cumplió su ministerio, resucitó entre los muertos, y esto está alborotando el mundo entero, decía Teófilo y Lucas allá en Alejandría, una conversación que ellos tenían. Y les interesaba mucho. Dicen: ¿cómo es posible que este hombre, cuando era un bebé, nació en un pesebre y movió los sabios de aquel tiempo que pudieran viajar largas distancias para poder conocer al rey de los judíos que estaba en un pesebre y llevarle regalo? ¿Quién es este hombre?, decía Teófilo y Lucas. ¿Cómo es que un rey Herodes se siente amenazado por el nacimiento de este bebé y manda a matar a todos los niños menores de 2 años? Y ellos discutían todo esto y solo les llegaban noticias de todos lados de lo que había pasado en el ministerio de Jesús en aquella época. Y le dice: excelentísimo Teófilo, le dice Lucas, hagamos algo. Me voy de viaje, voy para Israel, me voy para allá y comienzo a investigar todos los hechos. Diligentemente investigo todo y después te voy a escribir. Te escribo todo lo que acontezca. Y se fue Lucas, hizo maleta y se fue para allá, para Israel. Todo indica que estuvo conversando directamente con la madre de Jesús. Ustedes han visto el evangelio, ese tercer evangelio que está en nuestra Biblia, cómo está lleno de relatos que solo una madre pudiera saber.
De ahí él recibe toda la información de esa entrevista. Le llevó 10 años escribir el Evangelio y escribir los Hechos. Nosotros lo podríamos leer el libro de los Hechos y el Evangelio en una hora, creo. Si nos pusiéramos disciplina, en una hora leemos los dos libros. Pero a Lucas le tomó 10 años en escribir esos dos libros, que ahí están a disposición de a nuestra disposición ahí en nuestra Biblia. Fue una entrevista directa con los apóstoles de Jesús, con María, la madre de Jesús. Solo ella podía haberle contado a Lucas esa conversación que tuvo con el ángel Gabriel. El ángel me dijo, me anunció que iba a quedar embarazada. Yo le pregunté que cómo iba a pasar eso. Él dijo que no, que iba a ser por obra del Espíritu Santo. Todos esos detalles de esa conversación tuvo que haber sido únicamente María que se lo pudo haber contado a él. También le habló de la visita que hizo María, la prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Estaba Juancito acá dentro exacto, estaba aquí Juancito. Y cuando recibió a la prima María, que iba embarazada de Jesucito, aquí estaba dentro. Entonces, el vientre, miren esto, el bebé que estaba dentro de Elizabeth saltó hacia arriba, porque llegaba el rey, en la presencia de Dios todo tiembla, en la presencia del rey todo tiembla. Y ese muchachito sintió, ahí dentro del vientre de Elizabeth, sintió la presencia del Señor y brincó hacia arriba. Y la mujer comenzó a profetizar. La madre del niño, que no era una profetisa, y comenzó a profetizar. Solo una madre podía relatar, hablarle a Lucas de todos estos relatos, y él escribiendo, y Lucas escribiendo. Lucas, el médico, ahí escribiendo. No conoció a Jesús, llegó un año más tarde, como hubiera querido haber conocido a Jesús directamente. Luego tuvo encuentros con él, luego los tuvo, pero de momento él anhelaba querer saber más. Y dice, tengo una responsabilidad de escribirle a mi amigo. Acuérdense que él se había relacionado allá en Alejandría, se había relacionado con la gente de la clase A, de los estatus más altos de Alejandría, los médicos, los profesionales, los políticos, toda esta gente de clase A. Nosotros con los estatutos que nosotros tenemos, amada iglesia, no dependen de que si tenemos o no tenemos dinero, que si tenemos o no tenemos título. El estatuto más importante para todos nosotros acá, que somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Tu identidad está basada en ¿qué? En que somos hijos de Dios, somos familias de Dios, que tus pecados han sido perdonados, que hay uno que pagó la deuda, y que tú cuando partas y yo partamos de esta tierra, vamos a compartir la gloria de Dios. Amén. Pero en aquel entonces, a Lucas le tocó la oportunidad de relacionarse con gente de mucha influencia, políticos, gente prominente. Estaba en un círculo ahí que se codiaba con toda esta gente de excelencia. Y dice, tengo la responsabilidad de escribir a Teófilo, y voy a escribirlo. Le dice, vamos a leer entonces Lucas, el capítulo 1. ¿Lo tenemos ahí? El capítulo 1 de Lucas, versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen en la pantalla? Dice el 2, tal como nos los enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, digan conmigo, investigado con diligencia. Digan, Lucas viajó a Israel para investigar con diligencia. Vamos, díganlo conmigo, investigar con diligencia. Entonces dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas de las cuales han sido instruidos. Ese es el primer tratado. Esa es la primera carta que Lucas le escribe al excelentísimo Teófilo. Y a partir de ahí, escribe todo el Evangelio, de todas las cosas, todos los relatos directamente de la madre de Jesús y de aquellos que lo vieron con sus ojos. Todos aquellos
cosas que ellos habían escuchado nada más, ahora lo está recibiendo de primera mano. Se dice que los Hechos de los Apóstoles y este libro de Lucas es el mismo, es uno continuado del otro, nada más que escrito en dos tiempos, que por alguna razón los partieron así, en dos. Ustedes saben que la Biblia no estaba partida en capítulos ni versículos, lo dije la semana pasada. Eso todo era un solo escrito. Está así clasificado en capítulos y versículos para comodidad tuya y mía de aprendernos al menos un versículo en el día. Al menos uno en el día. ¿Para qué? Para tener herramientas, conocimiento de la palabra y cuando te vayas a enfrentar a una situación saber con qué salir. Cuando el diablo esté declarando muerte, tú le dices, no, en mi Biblia dice que en Jesús somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cada cosa, cada adversidad que se presenta en la vida, hay un versículo bíblico para contrarrestarlo. Amén. Entonces, vamos a pasar directamente a los Hechos. Hechos 1. Escuchen esto, entendieron el primero, ¿verdad? Lo que era Lucas 1, ¿sí? Amén. De que fue Lucas escribiendo al excelentísimo Teófilo de todo lo que había averiguado diligentemente. Ahora vamos a ver Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, diga conmigo, el primer tratado. Eso se está refiriendo, ¿cuál? Al Evangelio de Lucas, ¿cierto? Ok, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el primer tratado? Hablemos. ¿De qué se trata? De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Saben qué significa indubitable? Que no se pueden dudar. Indubitable es que son evidencias irrefutables, que no hay duda de todo lo que presentó Jesús en esos 40 días a todas las personas que se les presentaba. ¿Estamos aquí, iglesia? Okay. Entonces, lo vuelvo a leer, ese último versículo, ¿sí? Lo tienes ahí, pastor, el versículo 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días, diga conmigo, 40 días, y hablándole acerca del reino de Dios. Pasemos directamente al versículo 12. Vamos al 12. Vamos a pasar al versículo 12. Vamos a ver qué es lo que le dice ahí Lucano a excelentísimo Teófilo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que es el mismo monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 13. Y entrando subieron al aposento alto. ¿A dónde subieron? Al aposento alto. Al aposento alto donde moraban, ¿quiénes? Pedro, Jacob, vamos. ¿Quién más? Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, ¿quién? Simón, ¿el qué? No es elote, es celote, con la Z adelante, no es elote, para aquellos que tienen hambre ahora. Es celote, ¿verdad? Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Está mencionando a 11. Todos sabemos aquí por qué habían 11, ¿verdad? Habían 11 en el aposento alto. Y dice que moraban, o sea, se quedaron a vivir allí. No es que llegaban, no es que dijeron, quedémonos aquí en el aposento alto, déjame ir a la casa, voy a comer algo, voy a cambiarme de ropa y regrese. No, ahí estaban morando, ahí estaban viviendo, habitando, esperando la promesa del Padre. La promesa del Padre que serían revestidos, todos ellos serían revestidos por el poder de lo alto, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces estaban todos juntos. Y dice 14, todos ellos, ¿qué pasaba con todos ellos? Perseveraran unánimes. ¿Cómo? Unánimes. Se están dejando solas. En oración y ruego con las mujeres. ¿Solo varones? No. Por ahí hay alguien que dice, hay alguna gente que dice que las mujeres no tenemos el derecho de predicar.
oportunidad a todos por igual, hombres y mujeres, porque somos el diseño perfecto de Dios para anunciar el Evangelio a donde quiera que vayamos. Y las mujeres decimos amén. Y los hombres decimos amén. Y quiero decir amén, ¿verdad? Entonces, todos ellos perseveraban como unánimes. Digan, estaban juntos. Vamos, digan, estaban juntos. En oración, en ruego, no estaban conversando. No era el círculo este, a ver, ¿cómo te fue la semana? Contame. No. No era el club del aposento alto. No era el club. Estaban unánimes en oración y ruego. Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. Lucas siempre metiendo a la mamá de Jesús. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para los que no sabían, también la palabra nos enseña de que Jesús tuvo hermanos. Y no se refería a los apóstoles porque ya los había mencionado. 11 de ellos. Yo me quedé, dije, ¿cómo es esto? Espérate, estábamos 11. De todos menciona solamente el nombre. Regresamos al 13, por favor, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice que mencionaron los nombres de todos. Pedro, Jacob, ¿qué más? Mateo, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo. Todos los nombres, pero cuando llega a Jacob dice hijo de Alfeo. Ok, el papá se llamaba Alfeo, él se llamaba, está bien. Simón el celote. Y yo dije, ¿qué? Y Judas, hermano de Jacob, o sea, Judas, ok, Judas es hermano de Jacob, Jacob es hijo de Alfeo, pero está este Simón el celote. Le voy a dar una llave, iglesia. Cuando la Biblia gasta tiempo y tinta en un dato así, póngale ojo, que ahí hay un tesoro. Póngale ojo, que ahí hay una gran enseñanza. Ese es el título de esta enseñanza. El celote. No elote, no, póngale Z adelante. ¿Alguien acá tuvo un apodo de niño? ¿Se acuerdan? ¿Alguien acá tuvo un apodo de niño? Los nicknames, ¿cómo le decían? ¿Cómo decían? A ver, riámonos un rato. A Chichi. B8. A Chichi, ¿ah? B8 me decían. B8, Chichi, ¿qué otro era? Los apodos que tenían de niños, ¿cómo le decían a él en el barrio? Cuando salían entrados a jugar, ¿verdad? A jugar pelota. ¿Cómo es? Entonces, todos tenían. Entonces, yo dije, en primera instancia yo pensé que esto del celote era un apodo de niñez. A mí me decían Morrillé, yo no sé por qué. Bueno, porque cuando me preguntaban mi nombre, yo no podía decir Zoraida, yo decía Morrillé. Y después me enteré que significa armonía. Pero eso era, así me decían, Morrillé. Bueno, entonces yo creí que era un apodo de niñez. Y me puse a ponerle ojo a esto y dije, ¿cómo? El celote. Y me puse a investigar diligentemente qué significa el celote. Escuchen esto. ¿Están conmigo? Amén. Resulta ser de que en el año 146 a.C., 164, lo invertí. En el año 164 a.C., 167 para ser más específico a.C., Jerusalén estaba sometido a los griegos. Había un hombre llamado, el rey era Antíoco IV Epifanes. Y existía, con ese nombre, y existía un sacerdote celoso de la ley de Moisés, de todos los sacrificios que se presentaban en el templo. Y este Antíoco IV Epifanes había emitido un decreto que ya no se podía realizar ninguno de esos sacrificios dentro del templo. Y quiso meter los dioses griegos al templo sagrado de Israel. Y dijo, papá, ahora todo el pueblo viene y se arrodilla delante de los dioses griegos. Y entonces este sacerdote dijo, ¿qué? Prendió la chispa de un movimiento judío de liberación llamado
los Macabeos, porque ese era el apellido de él, Matatías Macabeo. Ese era el nombre de este sacerdote, padre de 6 hijos. Al año de haber comenzado esta revolución, porque eso fue lo que fue, agarra las armas. Gente violenta, mi hermano, que todo solo lo entienden por la violencia, por las almas, por el metal. Y los 6 hijos de este hombre continuaron con este movimiento llamado celotes. Y digo yo, un momentico, o sea que en la primera fila de los discípulos de Jesús había un celote, un hombre de armas, Guerrero. un hombre de armas, un hombre que lo único que entendía era el lenguaje de la violencia, hierro por hierro, fierro por fierro, ojo por ojo, diente por diente. Y este grupo de los celotes, dirigido, comenzó Matatías Macabeo, ¿no?, a dirigir este movimiento. Fallece él al año, los hijos continúan con el movimiento, llegan a liberar, escuchen bien, a todo el pueblo de Israel de la oposición griega, de este rey Antíoco IV de Epifanes. Llegan a declararse independientes. No permitieron que esos dioses griegos entraran al templo de Israel para que el pueblo adorara a dioses extraños. No lo permitieron. Lo hicieron con armas, ellos defendieron su fe de esa manera, era el lenguaje que sabían hacerlo. 100 años estuvieron libres de todo sometimiento, 100 años siendo un país totalmente independiente, libre de cualquier sometimiento, porque lo que ha pasado con Israel durante toda la historia, que casi siempre estaban sometidos, si no es al rey de Persia, si no a los sirios, si no a los griegos, a los romanos, muy apetecido esta tierra para someterla. El diablo ha querido someterlo, pero mayor es el Señor, que con mano fuerte, poderosa, ha estado a favor de ellos y no han logrado cómo terminarlo, cómo acabarlo. Hasta el día de hoy, Israel está ahora en los primeros lugares de todo lo que es la ciencia, la salud, todos los inventos innovadores para sanidades de enfermedades que antes no se le podía sanar a través de la medicina. Ellos están innovando muchas cosas. Un pueblo que ha sido toda la historia sometido a diferentes imperios militares. Pero vemos aquí este grupo, los Macabeos, comenzado por este sacerdote Matatías Macabeo, y forma este movimiento de liberación y declaran la libertad de Israel por 100 años, porque después le llegó un imperio más fierro, como es el imperio de Roma, a someterlos otra vez. Hasta el día de hoy, la fiesta del Hanukkah se celebra en honor al milagro de que el aceite para encender las lámparas nunca se acabó. Esa es la fiesta de las luces. ¿Quién sabe eso? La fiesta de las luces, ¿verdad, mi hermana Ana? La fiesta de las luces. Hasta el día de hoy se celebra recordando a los mártires de este movimiento de los celotes. Pero el movimiento continuó. Se dice por ahí, los estudiosos, no me crean a mí, los estudiosos, yo aquí estoy dando el mensaje nada más. Se dice que Barrabás pertenecía también a este movimiento. Era esa gente fiel. Pero un día el Señor Jesús iba caminando y miró a este hombre, Simón el celote, y lo llamó. Y nadie podía resistirse al llamado de Cristo. Y le dijo, ¿conmigo? Sí, a ti te estoy invitando. Y Simón volvió a ver para atrás y dijo, ¿a quién? ¿A mí? Y dijo, sí, a ti. Tú. No, si yo soy hombre de armas. Tú predicas amor, yo predico otra cosa. Y le digo, no, tú, contigo. Porque estás escogido del cielo. Amén. Vas a cambiar la humanidad, la historia de la humanidad completa junto con otros 10. No te lo voy a contar todo, le dice Jesús a Simón, pero un día vas a estar en el aposento alto recibiendo el poder del Espíritu Santo y vas a predicar el Evangelio. Amén. Entregarás tu vida a causa del amor y no de la arma.
Y le dice Simón, ¿estás seguro, Jesús, que estás conmigo? Le dijo, sí, ven. Y lo hizo parte de la primera fila de sus discípulos. Para él no había excepción de personas. Jesús no hacía excepción de personas. Jesús miraba el corazón. Mientras nosotros, amada iglesia, nos hemos acostumbrado a levantar el dedo y juzgar a aquello que no entran en nuestro formato de santidad. Porque aquí cada uno tiene en la mente quiénes son las personas que calzan en el reino de Dios. Los que están tatuados, no, eso no. Ni nos acerquemos a ellos. Las prostitutas, no, tampoco. Tiene que arrepentirse porque yo le hablo. Y al revés, hay que hablarle aún en su pecado, declararle el amor de Cristo para pescarla, porque nos hemos convertido en pescadores de hombres. Si cada uno de acá mencionáramos el cuadrito pequeñito que tenemos así, ¿a dónde pueden alcanzar según nuestros estándares los que pertenecen al reino de Dios? A los que podemos invitar a la iglesia. Invitamos al que ya está santificado, invitamos al que ya es cristiano, porque si no lo es, nos pone, tú sabes, nos pone problemas, de por ahí nos engaña, nos cancela, precisamente antes de llegar a la cuadra de su casa, cuando vas a buscarlo, en tu auto te cancela ahí, y bueno, y tienes que bendecirlo y darle vuelta nada más. Pero el Señor no miraba lo de afuera, sino el corazón. Dios no juzga según nuestra apariencia. El Señor no anda juzgando los libros por la portada. Nosotros lo hacemos. Y se ha metido mucho juicio dentro de las iglesias. Y decimos, este salvo, este no. Mirarle el pasado a este no viene al cielo. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Pero para el Señor no es así. El Señor da la oportunidad para todos. Abre las puertas del cielo para todos aquellos que quieran arrepentirse, entregar su vida al Señor, y los recibe con los brazos abiertos. Amén. No andes revisando quién fue tu papá, quién fue la mamá, lo que hizo el padre, lo que hizo la madre. Si Dios tiene planes contigo, hará ese corazón, lo transformarás completamente, como lo hizo con Simón el celote. Amén. El que había dedicado su tiempo, su energía y todo él, todo su ser en este movimiento para liberar. Andaban ahí alborotados, queriéndose liberar también del imperio romano. Y le dice, Señor Jesús, yo te voy a enseñar un camino mejor, el camino del amor. Vas a aprender a liberar a la gente amándolo, amando a la gente tal y como son, que el pasado nuestro no nos hipoteque nuestro futuro. Jamás le creas al diablo cuando te diga, ay, se acuérdate, papá, lo que tú eras un año pasado y ahora estás ahí sentado en el ministerio de Esperanza y Gloria. Nunca le des crédito a una acusación que venga del infierno, porque tú eres lavado con la sangre de Jesucristo, precioso delante de Dios. Tú estás aquí ahora sentado para convertir a otros, para llevar el evangelio a otros. Que el diablo no te meta cuento de decir, pero mira lo que fuiste. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Quién te dijo a ti que tú llegarías a ser pastor? ¿Cómo que estás enseñando? ¿Qué estás haciendo ahí? Aunque nuestros ojos no lo vean, la obra de Dios se sigue perfeccionando en cada uno de nosotros. Amén. Así no lo reconozca tus hermanos, así no lo reconozca tu mujer, así no lo reconozca tu esposo, así no lo vean tus hijos. El Señor está perfeccionando su obra en ti. Amén. ¿Quién glorifica al Señor en esta? Ahora yo les pregunto a ustedes. Yo les pregunto, ¿y Simón, con toda esa vida que había llevado él, cómo es que se queda con Jesús? ¿Cómo es que permanece? No se escribe mucho de él en la Biblia, parece que era un hombre callado. Era de armas, era de metal el tipo, pero violento, con ira, enojado el hombre, pero un hombre callado. No se escribe mucho respecto a él. Cada vez que se menciona de él, le ponen ahí el celote para que todo el mundo supiera que él era un guerrillero. Pero no dejemos aparte ese calificativo, no lo vimos, pongámosles ahí que él era el guerrillero de las primeras filas del Señor. ¿Sabían eso?
¿Sabían que Dios había llamado a alguien así? ¿Sabían eso? No. ¿Qué miró un hombre de armas? Ay, papá, un hombre de fuego, un hombre que de ir violento en los altos, que todo lo resolvía a través de las armas. ¿Qué fue lo que vio en Jesús para permanecer? Porque tal vez un hombre de eso se hubiese quedado ahí como para curiosidad a ver qué hacía Jesús, el Galileo. Pero quedarse al lado de Jesús. ¿Será que el celote, Simón el celote, miró algo diferente en Jesús de lo que no había visto nunca en ningún ser humano de la época? ¿Será que Simón se quedó impresionado cuando llegaron a aquella casa? Llegaron a aquella casa y no estaba el muchacho disponible, el muchacho que lavaba los pies, no estaba disponible. En cada casa había un muchacho que era de todos los esclavos el menor, el inferior. Ese era el que lavaba los pies a los visitantes, porque antes era de sandalia, no estaba pavimentada las calles. Y cuando llegaba una visita a casa, había asignado un muchacho para lavar los pies. Y llegaron a esa casa y no había muchacho para lavar los pies. Pero llega Jesús con todos sus discípulos. Y Pedro quedó viendo a Jacob, dale, el otro miró, dale ahí, dale tú. No, limpia el templo tú, no, tú sirve tú. No, dale, manda tú, evangeliza tú. Así estaban ellos. Tirándose la pelota uno al otro. Hazlo tú. Y Jesús, que conoce y entiende nuestras debilidades, dijo, ninguno de estos lo va a hacer. Porque es que ellos no saben lo que son todavía. Ellos no saben. Si se ponen a servir, si se ponen a lavar los pies al otro, se van a sentir inferior. Hay que trabajar la identidad. Les voy a dar el ejemplo. Y vino Jesús, dice que se ciñó la toalla. Se quitó el manto que tipifica la autoridad. Se ciñó la toalla, agarró el recipiente, se inclinó y comenzó a lavarle los pies a los 12, incluyendo a Judas que lo vendió. ¿Será que si Simón el celote fue eso lo que miró en Jesús? Una persona diferente, segura de sí mismo, sabía que había salido de Dios y regresaba a Dios, y que en esta vida venimos ¿a qué? A servir a los demás. Y en esa enseñanza, no solamente de palabras, sino de hechos. Recién le habían preguntado los discípulos a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino, Señor? ¿Quién es el mayor? Y con esa enseñanza práctica de lavarle los pies a todos, les enseñó que el mayor en el reino es aquel que sirve. Y Simón miró ese ejemplo y dijo, no, este hombre vale la pena seguirlo. Dejar las armas y todo lo que ha creído, lo que es concebido en el mundo, para poder seguir a este hombre. ¿Será que Simón el celote miró en Jesús algo que no había visto? No había visto en nadie, que cuando estaba la gente con una piedra en cada mano para apedrearlo, esperando que pasara en el camino, él lo que hacía era bendecirlos. Todo esto, esta convivencia con Jesús transformó ese corazón. Y dijo, vale la pena entregar la vida por esto que estoy viendo, por esto que estoy viviendo. Una persona que había sido tachada del celote, que hasta la misma Biblia lo menciona, lo recuerda y queda registrado ahí para todos los siglos, que era el guerrillero de la primera fila de Jesucristo, pero él no hizo excepción de personas, lo invitó a participar, lo invitó, no miró su pasado, lo que vio fue su futuro. Amén. Y le dijo, ahora en adelante tienes la oportunidad de transformar el mundo, llevarlo adelante el evangelio de Jesús. Son aquellos que no se rinden. Los celotes son aquellos que no se rinden, que avanzan donde otros caen. Son aquellos que pelean por su matrimonio cuando otros se están divorciando. Son aquellos que sirven en el templo aunque los demás no lo hagan. Los celotes son aquellos que van adelante no importa las circunstancias.
partieron a la mitad, pudiendo haber tenido él otra vida, pero decidió entregarla por eso que estaba creyendo en ese momento, por su fe. Era de aquellos que gritaba a todo pulmón: Jesús es el Mesías. Y salía junto con los otros 10 discípulos a decirles a todos aquellos que habían apedreado y matado a Jesús, a decirle: este es el Cristo, el que ustedes crucificaron. Era de los que seguía adelante, no importaba la adversidad ni lo que dictara en aquel tiempo. El celote es aquellos que continúan creyendo al Señor aunque a su alrededor le dicte otra cosa. Son los que siguen firmes defendiendo los derechos del matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer. Hombre con mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Son los que siguen defendiendo los derechos, los diseños de Dios como han sido establecidos desde el principio. Amén. Son los que no juzgan porque Él no fue juzgado. Son los que abren la oportunidad a otros para que juntos llevemos adelante el llamado y la misión del Evangelio de Jesús. No son los que cierran las puertas al pecador, sino son los que la abren por una experiencia propia que tuvieron, que no fueron juzgados ni condenados, sino que tuvieron la oportunidad de pasar a ser la primera fila de los discípulos. Esos son los celotes. Esos son los que siguen adelante, aunque el mundo esté cayendo a pedazos. Siguen defendiendo los derechos de los recién nacidos. Ahora, la semana pasada, hace 3 días, pastor, de la noticia de California, que ya no solamente le dan derecho a la mujer de matar al niño, abortarlo, dice ellos, pero si ya nació, ¿cómo es? Eso no es aborto. Si ya nació, lo pueden inyectar a ponerlo a dormir. Dijeron ahora, hace 3 días, puede tener el niño hasta los 28 días y hacemos esto, no hay problema. Los celotes son los que van en contra del sistema, los que se levantan y siguen declarando: Jesucristo es el Señor, arrepiéntete. Los celotes son aquellos que no se cansan de dar. No porque los otros no den, tú sigues dando. Esos son los celotes de este tiempo. Los que tienen un espíritu diferente, que van adelante creyendo en el reino de Dios y que el Señor viene y que esperamos y aguardamos con paciencia su regreso. ¿Dónde están los celotes? Pónganse de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a tomar decisiones en este momento. Vamos a tomar decisiones importantes. Dios te está pidiendo algo. Dios quiere transformar.